y la gotita y las cosas que le están causando el problema de base, ¿no? Si logramos esa recompensación solamente con dieta hipostódica, medidas generales, fantástico. Una proporción importante de los pacientes, pues esto no es posible, tenemos que pasar a terapia médica, igual que vamos a instaurar en aquellos pacientes que vienen directamente con ascitis a tensión, ¿vale? Si el paciente viene con ascitis a tensión, es decir, ascitis tan voluminosa que condiciona dificultad respiratoria, ¿vale? Pues no nos vamos a poner a quitarle en la sala a ver qué tal va, o sea, hay que sacarlo de ahí. Se hace una paracentesis evacuadora, o sea, se pincha y se saca todo lo que salga de ahí. Y todo lo que salga pueden ser 15 litros, pueden ser 20 o pueden ser 25, ¿vale? De cualquiera de las dos maneras, pues terminamos en diuréticos. ¿Y cómo vamos a manejar a este paciente? ¿Con qué diuréticos? Pues de primera elección, lo que más nos gusta es espironolactona, ¿vale? O sea, espironolactona en general, diuréticos, o sea, antagonistas de la aldosterona, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí de fondo, si os acordáis, era una activación crónica del sistema renina-angiotensina. ¿Acordáis que os lo conté? Que este riñón estaba permanentemente hipoperfundido y estaba intentando recuperar sodio y agua que no necesitábamos y no podíamos gestionar, ¿vale? Pues aquí lo que queremos es precisamente contrarrestar esta parte de la cascada fisiopatológica, ¿vale? Entonces, la espironolactona me va a actuar precisamente en esa dinámica. ¿Qué pasa? Que es fisiopatológicamente muy elegante y muy apropiado, pero la espironolactona no va a tener la potencia diurética que necesitamos en una persona que está acumulando 15 y 20 litros de líquido, ¿vale? Entonces, en la práctica, vamos a utilizar diuréticos de asa acoplados a la espironolactona, ¿vale? De tal forma que, por un lado, bloqueamos lo que queremos bloquear, que es el sistema renina-angiotensina, y por el otro lado, estamos obteniendo una potencia diurética un poquito mayor utilizando los acoplados. De hecho, si los vas utilizando acoplados, como uno tiene, o sea, digamos, los efectos secundarios a nivel hidroelectrolítico de los dos grupos de diuréticos son contrapuestos, ¿no? El seguro de freno, uno sube el nivel de sodio, el otro lo baja. Entonces, eso te permite utilizar dosis más altas en el medio plazo. Les vas subiendo la dosis, ¿de acuerdo? Según vas necesitando, y el utilizar los dos grupos de diuréticos a la vez, pues te permite una potencia diurética mayor y que tolere globalmente mayor dosis, ¿vale? Entonces, tú le vas poniendo una pastilla de cada. Esto es, en la práctica tú vas a tener una dosis máxima de 400 miligramos de espironolactona y 160 al día de furosemida. Esto en la práctica son 4 pastillas de cada de las formulaciones que todos conocéis, los nombres comerciales de siempre. ¿De acuerdo? 4 pastillas diarias de cada uno. ¿De acuerdo? Si con 4 pastillas diarias de cada uno no arrancamos, pues es que no hay respuesta a diuréticos. ¿De acuerdo? O sea, que no hay que nada más. ¿De acuerdo? Lo más frecuente es que tú lo vayas aumentando por el camino, ¿no? Esperas 3 a 5 días a ver si tenemos pérdida ponderal suficiente. Esto se maneja con la báscula. Decimos al paciente que se pese y le vamos llamando, ¿cuánto pesas hoy? Uy, no es suficiente, pues te sube. ¿De acuerdo? Igual que lo que en las unidades de insuficiencia cardíaca es exactamente igual, ¿vale? Entonces, este paciente le llamamos, hombre, no puede ser, no has perdido peso suficiente, te vuelvo a subir, te vuelvo a subir. Por el camino. La mayor parte de las veces lo que pasa no es que subas a la dosis máxima y no haya respuesta suficiente. Lo que suele pasar en la práctica es que por el camino tienes una incidencia que te obliga a retroceder, ¿vale? Porque por el camino el paciente hace una alteración hidroelectrolítica grave, por ejemplo, o hace un fracaso renal por depleción del espacio intravascular por exceso de diuréticos, como cualquier otro paciente. O porque el paciente hace una encefalopatía por diuréticos, esto es muy típico. ¿Vale? No tienes una hiponatremia grave, no tienes una alteración hidroelectrolítica de ninguno de los iones mayores y, sin embargo, ese paciente ya te lo has aprendido que cada vez que le subes por encima de determinada dosis de diurético precipitas un episodio de encefalopatía, ¿vale? Por algún micromineral que no sabemos cuál es, pero que pasa, ¿vale? Alteraciones de la hemostasia, que es que la relación temporal y causal es clara y no te queda más remedio que tirar para atrás, ¿vale? Entonces, aquel paciente que yo no puedo manejar con diuréticos por lo que sea, porque no responde a diuréticos o porque no los tolera a las dosis que necesitaría, es un paciente que tiene ascitis refractaria. ¿De acuerdo? La ascitis refractaria no es mucha ascitis o poca ascitis. No me confundáis ascitis refractaria con ascitis a tensión, que de ahí vienen los errores. La ascitis refractaria es el momento evolutivo de un paciente en el que cualquier cantidad de ascitis que sea la que tiene, no la puedo manejar solamente con medidas médicas y dieta hipostódica y diurético a las dosis que el paciente tolera, y entonces me tengo que plantear otras medidas, ¿vale? Por el motivo que sea. Entonces, ¿qué medidas pueden ser? Pues mira, ahí tenéis como para opción varias opciones, ¿vale? Varias cosas para elegir. Tenéis el trasplante, tenéis el TIPS y tenéis las paracentesis evacuadoras de repetición. En la práctica, vamos a tener que elegir entre el TIPS y las paracentesis evacuadoras de repetición. ¿Por qué? Porque el trasplante es una medida estupenda, curativa,
¿vale? Pero que entre que tú metes al paciente en lista de trasplante y está trasplantado, la media es de 7 meses en España. Y ya podemos dar gracias, esto en Estados Unidos no saben lo que es. ¿De acuerdo? O sea, que podemos estar muy orgullosos de tener 7 meses de espera media al trasplante, pero son 7 meses en los que el paciente está encharcado. Entonces, al final, en la práctica, tú vas a tener que plantearte una de las otras dos, independientemente de que este es un motivo perfectamente lícito y válido para meter al paciente en lista de trasplante. ¿Vale? Así es. Y sin embargo, aunque le metas en lista de trasplante, por el camino tienes que elegir una de las otras. ¿Vale? ¿Qué eliges? Depende del paciente. ¿Vale? Pacientes con insuficiencia hepática muy avanzada pueden no ser buenos candidatos a PIBS. ¿De acuerdo? Es verdad que en aquellos pacientes que sí que son buenos candidatos a PIBS, y esto es como un poco difuso, ¿vale? Pero como alguna vez lo han preguntado y hay como mucho debate en torno a esto, para que os suene de dónde viene el debate, ¿vale? Aquellos pacientes que son aleatorizables a trasplante o a PIBS, ¿vale? Pacientes que yo les podría ofrecer lo que quiero, perdón, a trasplante o a PIBS, a paracentesis o a PIBS, ¿vale? Pacientes que yo puedo ofrecerles lo que yo quiera y los aleatorizo a que les ofrezco PIBS, la supervivencia es incluso un poquito mayor, la calidad de vida es infinitamente mejor, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver venir una vez a la semana a pincharte y sacarte 15 litros que no tener 15 litros en primer lugar porque tienes un dispositivo intravascular que te regula la presión. ¿De acuerdo? Entonces, yo si puedo elegir, yo para mí quiero un PIBS. ¿De acuerdo? No todos los pacientes son buenos candidatos a PIBS. Aquellos pacientes muy mayores, muy frágiles, con una insuficiencia hepática muy avanzada, pacientes muy cascados, ¿vale? No son aleatorizables a PIBS o a parentesis, entonces seguimos haciendo parentesis de dependencia, ¿vale? A pesar de que hay estudios que dicen que en aquellos pacientes que son candidatos a PIBS, el PIBS puede ser más deseable e incluso puede ofrecer un beneficio de su paciente. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes son los pacientes que seguimos teniendo en paracentesis evacuadora? Pues los muy mayores y los muy frágiles. ¿Vale? Bien. La última la leíste tú, ¿puede ser? La compañera de la... Vale. Un hombre de 67 años diagnosticado cirrosis hepática y bebedor activo ingresa por cuadro de distensión abdominal progresiva con malestar difuso de 2 semanas de evolución. No refiere fiebre ni otros síntomas. A la exploración destaca matidez cambiante a la perfusión abdominal con ausencia de edema. Se realiza una paracentesis diagnóstica encontrando un líquido ligeramente turbio con 2.300 células por mililitro, de las cuales 30% son linfocitos, 60% polimorfonucleares y 10% hematíes. ¿Cuál es la primera medida terapéutica que pautaría en este paciente de forma inmediata? 1. Restricción de sal y líquidos. 2. Tratamiento diurético con espironolactona oral. 3. Tratamiento con una cefalosporina de tercera generación. Y 4. Paracentesis evacuadora. Vale. Entonces, la manera en que están formuladas las cosas nunca es casual, ¿vale? Esto es otra cosa que también tenéis que ir aprendiendo a lo largo de la preparación. Hay preguntas que se tienen que leer por el final. Y se tienen que leer por el final no porque no haya información útil en el resto de la pregunta, sino porque no es lo mismo que te pregunten lo de elección, que el gol estándar, que lo más barato, que lo que te corre prisa. ¿Vale? O sea, la manera en que está formulada, o sea, la persona que pone la pregunta casi siempre se lo ha pensado bastante menos que tú. Pero la última frase de la pregunta suele ser muy intencional. Esto siempre está muy bien pensado. ¿De acuerdo? Y aquí lo que te están preguntando es qué es lo que pautas en esta persona de manera inmediata. Te presenta cierta sensación de prisa, ¿verdad? Efectivamente. Esto parece una pregunta sobre ascitis. No es una pregunta sobre ascitis. Es una pregunta sobre una ascitis que se ha complicado con una PD. ¿Vale? Y este líquido, aunque te lo cuentan de manera como muy discreta, ligeramente turbio, ¿no? A lo mejor es una red flag, pero el resto es como, bueno, un poquito de presión, distensión abdominal, parece que no es una pregunta sobre ascitis, esto está infectado. ¿De acuerdo? Y por eso te dicen de manera inmediata. Puedes plantear, ¿de acuerdo? Hacerle como si le quieres hacer un ecocardiograma, pero lo que te urge en esta persona para aumentar su supervivencia en los próximos días es iniciar tratamiento antibiótico de manera precoz. Y de hecho hay estudios que dicen que cada hora que pasa desde la paracentesis hasta que se ve el resultado y se inicia el tratamiento, ¿vale? Aumenta la mortalidad en los próximos días de manera significativa. ¿De acuerdo? O sea, es lo único de todo esto que potencialmente se puede correr prisa. ¿Vale? Mucho ojo a la redacción de la parte final del enunciado que suele tener una mina de información. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos de PBE. La PBE es lo que pasa, esto no es una apendicitis perforada ni es ninguna otra cosa. Esto lo que es lo que ocurre
cuando tú tienes un paciente que pues, se maneja cierto grado de líquido estancado de manera crónica en el abdomen, y en ese líquido pues están flotando unas asas intestinales en los que viven pues miles de millones de bacterias, muchas más células viven en tu intestino que fuera de tu intestino, ¿vale? O sea, quedaos con esa visual. Entonces, lógicamente, por mucho que tengas una barrera intestinal fantástica, al final ocurren pequeñas complicaciones. ¿De acuerdo? A poco que la barrera intestinal falle, ¿de acuerdo? No porque tengas una perforación franca, sino porque hay una pequeña traslocación espontánea en un paciente que maneja cierto grado de hipertensión en el territorio mesentérico, en cualquier caso, ¿vale? Pues al final vas a tener alguna traslocación de 4 bacterias mal contadas a ese líquido, ¿vale? Y cuando eso pase, vas a tener una infección que causa mucha repercusión al paciente porque es un paciente frágil, pero que luego realmente no es una infección clínicamente expresiva de foco abdominal, porque tienes 20 litros de líquido y 4 bacterias churretosas, ¿vale? La carga bacteriana es muy, muy baja, ¿de acuerdo? Entonces esto requiere un alto nivel de sospecha. Es muy típico, de hecho, que la paracentesis sea negativa, el cultivo del líquido de la paracentesis sea negativo. ¿Por qué? Porque tienes 20 litros, 4 bacterias churretosas, y tú le has sacado una jeringa de 20, van a mandar la cultura. La probabilidad de que tú crees que salga una bacteria es muy baja. ¿De acuerdo? Se hace cultivo, siempre se hace, por si fuese positivo, tener la oportunidad de hacer un tratamiento dirigido, pero no nos sorprende cuando el cultivo es negativo. Es relativamente habitual, de hecho es habitual en más de la mitad de los casos. ¿Vale? Tú lo haces, pues suena la flauta, no te guías por el cultivo a la hora de decidir que eso está infectado. ¿De acuerdo? Te vas a guiar por la presencia de ciertas características, fundamentalmente de celularidad en el líquido. ¿Vale? ¿Cómo te lo van a contar en el MIR? Pues es posible que te lo pongan a huevo y te digan, esta persona tiene más líquido del habitual y además tiene fiebre y dolor abdominal. Hombre, si te cuentan un poco abdominal, pues fantástico. ¿Vale? Eso te lo han puesto para que no te cojas, agradecelo, ¿vale? Muchas otras veces en la vida y en el MIR, lo que nos va a pasar es que tenemos una descompensación hepática no explicada, ¿vale? Tenemos un paciente que no cuenta fiebre, que no cuenta clínica focal infecciosa, ¿vale? Pero que mira sus análisis y dices, ¿por qué esta persona tiene un fracaso renal de nueva aparición si yo no le he aumentado el diurético? ¿Vale? O ¿por qué tengo de repente un deterioro de la función hepática y está peor de coagulación y está peor de todo? No me cuadra. ¿Has bebido? No, no he bebido. Pues esto está fatal. ¿De acuerdo? O, esto es clásico, te lo trae la mujer de la oreja y te lo sienta en la urgencia porque está otra vez con encefalopatía hepática. Está diciendo otra vez cosas que no son. ¿Vale? Encefalopatía hepática, buscar desencadenantes, muchas veces una infección asintomática, frecuentemente en un paciente con ascitis va a ser una peritonitis bacteriana espontánea. ¿De acuerdo? Descompensación hepática no explicada por otro motivo. La causa, cuando consigues aislar el bicho, casi siempre va a ser monomicrobiana y va a ser monomicrobiana de bichos del intestino. ¿De acuerdo? La causa más frecuente es E. coli, menos frecuentemente puede haber Klebsiella u otras bacterias típicamente intestinales. A veces puedes tener la mala suerte de que te encuentres pocos positivos de la piel. Y cuando eso pasa, esto pasa habitualmente en aquellos pacientes que vienen a paracentesis de repetición. ¿De acuerdo? La paracentesis de repetición es más segura, pero tiene sus riesgos asociados como todo. ¿Vale? O sea, se puede haber sobreinfectado directamente de las funciones a través de la piel. ¿Y el líquido cómo va a ser? El líquido va a ser exactamente el mismo que suele tener esta persona siempre. Es que tú tienes que estar pendiente, porque es que no, si no, no es negativo, ¿vale? La glucosa es normal, las proteínas son bajas, o sea, es un líquido exactamente superponible al suyo de siempre, pero tenemos un poquito de aumento de la celularidad, un poquito, no muchísimo. Si es muchísimo, me voy a ir al otro renglón que ahora os contaré, la otra columna, ¿vale? Voy a ver un aumento de celularidad por debajo de 5.000 polimorfonucleares por unidad de medida, pero por encima de 250 polimorfonucleares en total. ¿De acuerdo? Tiene que ser polimorfonucleares. De hecho, si es muy linfocítico, tienes que pensar en tuberculosis, tienes que pensar en otras cosas, ¿vale? Pero por encima de 250 polimorfonucleares por unidad de medida, te va a dar inflamación aguda, ¿de acuerdo? Y va a ser lo único que vas a tener así distinto y al único que te vas a poder agarrar porque todo lo demás es normal y el cultivo habitualmente va a ser negativo, ¿vale? Cuando llegas a la conclusión de que finalmente este líquido y lo etiquetas de peritonitis bacteriana espontánea, el tratamiento suele ser empírico, dirigido a gram negativos, en la medida en que suele ser la etiología más frecuente. Del otro lado tenemos la peritonitis bacteriana secundaria, concepto cualitativamente diferente, súper importante, ¿vale? La peritonitis bacteriana secundaria es una manera de hablar de una cosa que le pasa a un paciente cirrótico, independientemente de ser cirrótico o no, pero que como es cirrótico nadie le hace caso.
¿vale? Entonces te toca a ti, como médico responsable de esta persona, insistirle a los cirujanos para que le hagan caso a esta persona, ¿vale? Esto es una infección intraabdominal que no tiene nada que ver con la patología base de esta persona. Los cirróticos son personas humanas y tienen perfecto derecho a tener una apendicitis complicada, a tener una colecistitis perforada, a tener una diverticulitis complicada, itis intraabdominales de otra causa, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que cuando esto pasa en un paciente que ya tiene líquido de base, porque pues estamos hablando de pacientes que manejan cierto grado de gastritis crónica, pues lo que tenemos es un líquido mucho más llamativo que el que habitualmente veríamos en una peritonitis bacteriana espontánea. ¿De acuerdo? Y entonces ahí es donde tienes que estar tú para no confundirte, ¿vale? Típicamente, el cuadro clínico es más florido, o sea, es más típico que un paciente, sobre todo si es una apendicitis o una diverticulitis, el paciente tenga un abdomen agudo franco, que a lo mejor exploratoriamente es difícil de pelear, pero que te viene y te dice que tiene claramente un foco abdominal, que me duele, que tengo fiebre, o sea, sí que te cuenta un cuadro clínicamente como mucho más sugestivo de que lo que pasa en el abdomen, ¿vale? Este paciente tú lo pinchas y lo que tienes es más de un bicho, o a lo mejor más de un bicho secuencialmente, ahora os cuento una historia, ¿vale? Y el líquido es muchísimo más fluido, muchísimo más. Lo primero que lo ves salir y es pus, ¿vale? Y luego te mandan el análisis y el análisis dice más de 1000 polimorfonucleares, glucosa indetectable, proteínas muy altas. ¿Esto qué es? Esto es pus, ¿vale? Pus intraabdominal tal cual. Tú ves esto y dices, ¡ah! Le pides un TAC, buscas el problema y con el problema identificado hablas con el cirujano correspondiente, ¿vale? Porque esto es un abdomen agudo. Una persona que maneja una ascitis de base que nos ha complicado el diagnóstico, pero es un abdomen agudo, pues, ¿vale? Yo tuve uno que todavía no empezamos. Además, mi primer año de adjunta. O sea, de estás ahí en la planta, no solo de uno. Y teníamos un paciente, cirrótico conocido, que tenía una peritonitis que no iba bien. La primera vez que lo cultivamos, creció un E. coli. Y dices, vale. En el TAC no había nada. Porque yo ya de esta ya daba esta clase. Estaba muy concienciada con esto y esto. Aquí hay un foco seguro, no había foco. La segunda vez que lo cultivamos, creció una enterobacteria de algún tipo. No sé. La tercera vez que lo cultivé, porque aquello realmente no iba bien, salió una pseudomonas. Esto viene de algún sitio. Esto no es una peritonitis, esto no es una traslocación. Esto viene, tengo un foco de siembra que no estoy siendo capaz de identificar. ¿De acuerdo? En alguno de los múltiples, en alguno de los múltiples TACs que le hice, había un poquito de aire, había un poquito de neumoperitoneo, y entonces conseguí convencer a los cirujanos para que abrieran mi casa. Los cirujanos abrieron, buscaron, no encontraron perforación, no encontraron nada de eso, y me devolvieron el paciente. Y yo de verdad digo, o sea, tengo pesadillas con esta persona. Y cuando conseguimos estabilizarlo lo suficiente como para hacer algunos estudios de manera un poquito más organizada, le hicimos una colonoscopia y lo que tenía era un cáncer de colon. Y no era una perforación franca, pero tenía una disrupción de la barrera intestinal a nivel de una lesión neoplástica que no había sido radiológicamente evidente, que no había sido detectada por los cirujanos que decían que tocaban todo el marco cólico así, a ver si todo bien, me dieron a cerrar y me devolvieron al paciente con un lacito y toda la línea de gafas. Yo que me quería morir. Y era un cáncer de colon. Pero el origen de todo el problema. Entonces, sospechadlo mucho, ¿de acuerdo? Porque parece que el paciente cirrótico, como es un cirrótico, todo lo que le pasa es de su cirrosis, ¿vale? Y los pacientes cirróticos tienen derecho a tener otro tipo de problemas que a veces pueden ser más difíciles de afiliar, pero hay que insistir y hay que tener un nivel de sospecha elevado, ¿vale? Y dejé de tener pesadillas con esta persona, pero ya me costó un tiempo, ¿eh? Bien, entonces, esta ya es otra cosa diferente. No sé si por aquí ya me habéis mencionado, he leído muchos por aquí, pero que soy más gente, ¿no? Hombre de 66 años diagnosticado de cirrosis hepática alcohólica, que estalla por aumento del perímetro abdominal y desorientación temporoespacial. En la exploración física se constata la existencia de ascitis y de flapping tremor o arteritis. ¿Cuál de las siguientes exploraciones debe realizarse con carácter urgente? Una TAC craneal para descartar una ACV, una paracentesis exploradora para descartar una peritonitis bacteriana espontánea, un electroencefalograma para confirmar la existencia de encefalopatía hepática o una TAC abdominal para descartar un carcinoma hepatocelular. Vale, volvemos a... Yo que últimamente trabajo mucho la técnica de examen ya a la hora de dar la clase. Me parece súper útil. Entonces te da mucha información, pero la pregunta, como te digo muchas veces, se tiene que empezar a leer desde el final. Y aquí lo que te están preguntando es
no es por dónde va el diagnóstico, no. ¿Qué es lo siguiente que tú le pedirías de manera urgente? ¿Vale? Lo siguiente que le pedirías de manera urgente es un electroencefalograma. Me gustaría mucho saber dónde habéis trabajado, que habéis tenido que nos haga un electroencefalograma de manera urgente. O sea, vamos a despertar al electrofisiólogo de guardia de madrugada para que nos hagan el electro. Esto no pasa ni en el MIR ni en la vida. O sea, no pasa, no. Claramente ya, la manera en que está formulada la pregunta te tiene que hacer decidir que esto no, ¿vale? Porque claro, muchos de vosotros habéis dicho, sí, yo me voy a la 3. ¿Por qué? Porque habéis decidido con muy buen criterio que esto es una pregunta sobre encefalopatía hepática. Que sea una pregunta sobre encefalopatía hepática no quiere decir que sea eso lo que te están preguntando. ¿De acuerdo? Ojo, ojo. ¿Esto es una encefalopatía hepática? Por supuesto. ¿Qué es lo que tienes que hacerle a esta persona de manera urgente? Descartar desencadenantes. Busca, porque esta persona viene diciendo cosas que no son. Y de todas las posibles desencadenantes, el que te urge identificar y tratar es, de nuevo, una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Vale? Con lo cual, la respuesta a lo que sí que te preguntan es la 2. ¿Os dais cuenta? Esto vale, esto es transversal, ¿eh? A toda la medicina. Os acabo de dar 5 puntos en a todo. ¿Vale? O sea, la pregunta, hasta el caso tiene que ser siempre por ti. ¿Qué me piden? Es lo que realmente me piden. ¿Vale? Bien. Y esto me abre la puerta a la última gran complicación del hígado, ¿vale? Que es la menos preguntada, pero bueno, para que suene también un poquito, ¿vale? Lo que es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática, aquí cerramos el círculo de cosas que ya hemos ido contando, pero bueno, las voy también volviendo a sacar para que os acordéis. Entonces, la encefalopatía hepática es lo que pasa cuando tienes un ambiente en el que están constantemente recirculando un montón de productos nitrogenados que no han salido de la circulación. No han salido de la circulación, ¿por qué? Porque el hígado no da abasto con todo lo que tiene que detoxificar y además gran parte de la sangre que tendría que pasar a detoxificarse el hígado no está pasando por allí, porque se te está yendo por las varices esofágicas, se te está yendo por la recanalización de la umbilical, se te está yendo por el PIPS que tiene puesto esta persona si tiene puesto el PIPS, ¿de acuerdo? Entonces al final, pues esto condiciona que hay determinadas sustancias asquerosas ahí recirculando, el amonio es una, pero no es la única, ¿vale? Y si hay suficiente concentración durante suficiente tiempo, pues el paciente desarrolla una encefalopatía de perfil tóxico metabólico, ¿vale? Es decir, esto no es una clínica como la que tiene un ictus, por ejemplo. Estos pacientes no tienen focalidad. Estos pacientes tienen un cuadro clínico mucho más parecido al que habéis visto a lo mejor seguro, si habéis estado por interna, en una hiponatremia grave, ¿vale? Un paciente que de manera progresiva pues tiene alteraciones de la motricidad fina, empieza a decir cosas que son un poquito inapropiadas, su sentido del humor no es el de siempre, hasta que vamos entrando en desorientación, confusión, somnolencia común, ¿vale? Sin focalidad neurológica en ningún momento del proceso, ¿vale? ¿Cuál es la única encefalopatía, la única causa de alteración del sistema nervioso central de origen metabólico que cursa con focalidad? Esto no es digestivo, pero me parece como súper preguntable y creo que no se ha preguntado nunca. La hipoglucemia. Una hipoglucemia grave te puede cursar con un cuadro como un ictus, te puede cursar... esto me pasó a mí, no era ni médica todavía, con un colega en la parada del autobús, que hizo una crisis tónico-clónica como las de las películas, que estás ahí en la calle que no tenía ni un guiador, ¿sabes? Lo pusimos en posición de seguridad, pegamos a la ambulancia, no puedes hacer absolutamente nada más. Y cuando llegó a la ambulancia, la criatura no había consumido ninguna droga, no era diabético, que tenía una bajada de azúcar de la leche y había cursado con focalidad, ¿vale? O sea, de las cosas que tú puedes ver en una analítica que pueden cursar alteraciones del sistema nervioso central, la única que cursa con focalidad, la única que te puede simular una epilepsia con un ictus es la glucemia, ¿vale? Todo lo demás, tóxico metabólico difuso, poco concreto, progresivo, en este caso, hasta el COVID, ¿vale? Entonces, estos pacientes, como sabemos que el problema fundamental es el acúmulo de productos nitrogenados, pues lo primero que se nos ocurrió, que parecía lógico en aquel momento, fue quitarles las proteínas a estas personas, ¿vale? Salió mal, ¿de acuerdo? Porque al final lo que queremos nosotros, lo que queremos cualquier médico, ¿vale? En general, no es que nuestro paciente no se muera de lo nuestro, es que no se muera en general, ¿vale? Esto hay gente a la que con los años se les olvida, ¿de acuerdo? Y es como el paciente que se muera de lo que sea, pero de lo mío no, mal rollo esto, ¿vale? O sea, hay que intentar que el paciente en su conjunto tenga más tiempo y de mejor calidad. Y lo peor que puedes hacer por un paciente crónico, complejo y frágil es ponerle una dieta hipoproteica. ¿De acuerdo? Porque son pacientes en un riesgo de sarcopenia altísimo y son pacientes que un día se sientan y no se vuelven a levantar. ¿De acuerdo? Y eso es lo que los mata.
¿De acuerdo? De tal manera que la supervivencia es sensiblemente peor cuando insistes en quitarle las proteínas a estas personas, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos en su lugar a día de hoy? Pues como no podemos disminuir la cantidad de amonio que producimos nosotros sin matar al paciente, lo que hacemos es incidir en el otro metabolismo que convive con el nuestro. ¿No? O sea, porque tú eres tú y tus circunstancias, y eres tú y tu flora intestinal. ¿De acuerdo? Entonces, hay una gran cantidad de flora intestinal en tu cuerpo cuyo metabolismo convive con el tuyo y es funcionado con el tuyo, pero cuanto más masa de bacterias tienes, produciendo productos nitrogenados, pues más riesgo tienes de que esto termine recirculando hacia su propia circulación total. Entonces, en estos pacientes, la herramienta que nos ha quedado para manejarlos, aparte, por supuesto, de tratar la causa subyacente, trasplantes y evolución animal, aparte de todo lo demás, ¿vale? Específico para la encefalopatía, lo que nos queda es laxantes, ¿vale? Es súper importante que estos pacientes tengan el colon vacío todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y por eso estamos obsesionados con poner laxantes y que hagan 3 deposiciones diarias y estamos todo el rato preguntándoles si han hecho caquita, no han hecho caquita. Es por eso. ¿De acuerdo? Porque al final tu primera línea de tratamiento es mantener ese colon limpio y con la carga bacteriana muy baja. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar de primera línea, esto es más concepto que tengamos estudios serios al respecto, pero bueno, está como tal en todas las guías clínicas, ¿vale? Que la primera línea tiene que ser la lactulosa o lactitol si el paciente lo tolera, ¿vale? ¿Por qué? Porque son laxantes que son intrínsecamente ácidos, la molécula es ácida. Entonces, además de tener el efecto laxante, tienes un efecto antiproliferativo neto en el propio microambiente intestinal local, ¿vale? Eso por un lado. ¿Por dónde? Pues por donde se pueda, por vía oral si el paciente está en su casa de mantenimiento, por sonda nasogástrica o por vía rectal si el paciente viene con encefalopatía grave y no se puede utilizar la vía. ¿Vale? Si no es suficiente y el paciente viene con un segundo episodio, además de el laxante, añadimos rifaximina, ¿vale? El antibiótico de moda, porque es lo que se trata lo que se utiliza, para tratar el sobrecrecimiento bacteriano, ¿de acuerdo? En aquellos pacientes que sí que lo tienen. ¿Vale? O sea, la moza de TikTok de 24 años a la que nadie ha operado nunca jamás del abdomen, no tiene un SIBO, no lo tiene, ¿de acuerdo? Los pacientes que sí que tienen SIBO, que los hay, que son típicamente pacientes multioperados, diabéticos de larga evolución, con factores de riesgo, ¿vale? Para sobrecrecimiento bacteriano, se tratan con rifaximina. ¿De acuerdo? Y esto, pues, por el mismo razonamiento también. Al final es un antibiótico que se da por boca, pero tiene una biodisponibilidad oral prácticamente nula, ¿de acuerdo? El razonamiento es el mismo que cuando utilizamos algomicina para el Clostridium. Esto seguro que lo tenéis como más integrado. Mismo concepto, pero de distinto espectro, ¿vale? Se da por boca, sale por el otro lado, por el camino descontamina todo lo que encuentra y mantiene la flora intestinal en niveles muy bajos, ¿de acuerdo? Y eso ya se deja de mantenimiento también para casa de manera indefinida o hasta el trasplante, ¿vale? Como conceptos importantes a tener en cuenta, los que mencionábamos ya, pero para que os queden aquí, ¿vale? Primero, dieta normoproteica para este paciente, e incluso si tiene sarcopenia, ¿vale? Y es un paciente que es candidato a trasplante, es que los exploramos. Les ponemos suplementos de proteínas, ¿vale? O sea, eso de la dieta de protección hepática que está en el dietario de todos los hospitales es algo que tiene que desaparecer y no lo conseguimos, o sea, es como desesperante. ¿Vale? Entonces, hacemos educación, insistimos desde la lista de las dietas, a cocina, no hay forma humana, ¿vale? O sea, no existe la dieta de protección hepática, no existe, ¿vale? Al revés, lo que existe es suplementos de proteínas para estas personas si quieres acondicionarlos para un trasplante. O sea, de verdad, les damos proteína, no se las quites. Segundo, que hay que buscar siempre el desencadenante, ¿vale? Si el paciente viene en encefalopatía no sabemos por qué, cribado de infecciones, abuso de diuréticos, puede estar estreñido, darle una vuelta, ¿vale? Y que no tiene focalidad, si tiene focalidad, la criatura tiene un ictus, ¿vale? Que son pacientes con alteraciones, son pacientes pluripatológicos, de riesgo vascular muchas veces elevado, y son pacientes, muchos de ellos que tienen alteraciones de la coagulación, ¿vale? Entonces, si se presentan en el triaje con media cara caída, que no te llamen aquí, ¿vale? Les echas una peta y activas por el ictus, ¿vale? Me pasa. Y esto sería un poco todo a nivel de hígado. ¿Qué tal? Yo sé que os queréis ir, pero luego me va a tocar correr. ¿Me dejáis que os enseñe un poquito? ¿Os amenazo con el estómago y nos vamos? Sí. O sea, si no, al final, en algún momento vamos a terminar quedando los demás y francamente no me. Entonces, hasta aquí llegamos, ¿vale? Yo creo que con eso os amáis. ¿Qué os matáis? Hablaremos de todas formas en fase de conso del hepatocarcinoma, que es el otro gran tema que se pregunta mogollón, ¿vale? Porque cada vez en cirugía nos quita más preguntas.
pero el hepatocarcinoma sí lo preguntamos nosotros, ¿vale? O sea, sí que hay que saberlo, le daremos una vuelta buena y hablaremos de alguna etiología más. O sea, en fase de consus contaré 2 o 3 horas más, ¿vale? Pero vamos, que con esto sacáis una pila de preguntas del histórico de los últimos 10 años, ¿vale? Pero tristemente para mí, pues el hígado no es todo lo que hay, ¿vale? Y hay que hablar de más cositas. Hay que hablar de más cositas que también son súper rentables cada una a su manera, ¿vale? Hablaremos de estómago. También es clave de benignidad, fundamentalmente. Helicobacter pylori, patología ulcerosa, patología benigna, reiteradamente preguntada y además que suele ser pregunta de futuro, ¿vale? Estamos así como muy... La vamos a explicar de manera un poquito dirigida. Bien. Bueno, esta pregunta es de juzgado de guardia. Esta pregunta es una perdonada. A ver a quién se la podemos colocar. Alguien que está un poquito lejos porque está así que se ve. Sí, se nos remite un hombre de 45 años tras la exploración endoscópica de al menos 7 pólipos gástricos de entre 1 y 2 milímetros. El diagnóstico anatomopatológico es de gastritis crónica con marcada atrofia corporal y metaplasia intestinal y focos de microcarcinoide que afecta a las biopsias de cuerpo gástrico y fundus. Indique la confirmación correcta. 1. La mayor parte de los casos se cursan con hipogastrinemia. 2. La metaplasia intestinal en el estómago es indicación de gastrectomía por la alta tasa de transformación a adenocarcinoma. 3. En el caso de indicar cirugía, la gastrectomía distal es la cirugía más indicada. Y 4. Está indicado el tratamiento con análogos de la somatostatina. Entonces, esta pregunta es difícil. Es difícil y la traigo para que veáis que si no te la explico, pues no la quiero. No sabemos quién pone las preguntas, claro, no sabemos porque no podemos saberlo y no debemos saberlo, ¿no? Pero yo creo que hay alguien aquí que no come fibra suficiente. O sea, esto solamente lo hace una persona que es infeliz. ¿Vale? Entonces, de entrada, por ver un poco por dónde iría el tema, ¿esta la habéis hecho ya en simulacro? Esta es comparativamente reciente, esta la vais a hacer en simulacro en algún momento. Vale. Iríamos a por la correcta. Por ver por dónde vais, ¿vale? Porque ya os digo que esto es de juzgado de guardia. De entrada, ¿a alguien le apetece marcar la 1? No. ¿La 2? No. ¿La 3? Sí. ¿La 3 a alguien? No estoy ni mirando, ahora miro cuál era. ¿La 4? Entre la 4 y la 3 estaría la cosa. Vale. Me sorprende que la gente se haya ido por la 3. ¿Vale? Yo, sin saberlo, la 3 es la última que hubiese marcado. Pero doctora, como tiene pólipos el paciente, por eso me he ido por la 3. Claro, pero date cuenta, no lo has oído bien y gracias a eso se acepta la pregunta. Mira, ha pasado lo siguiente. Tú tienes un paciente que te está diciendo que tiene una gastritis crónica avanzada que está malignizando de manera multifocal. ¿Vale? O sea, es lo que te están contando. Y todos estos focos de microcarcinoide que tiene el paciente afectan a cuerpo gástrico y fundus. ¿Vale? Es decir, tienes una gastropatía crónica avanzada de predominio claramente proximal, de predominio en cuerpo. Y te están diciendo que si indicas cirugía te vas a ir a por una antrectomía. ¿Vale? O sea, esta es, sin tú tener ni puñetera idea de qué va la movida, la 3 es la que no. Pues la 3 es la que era. ¿Vale? Y esto es lo que hace una persona que no es feliz en su vida. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cuál es la respuesta? La que hay que marcar por correcta es la 3. La 3, claro. Pero no por el motivo que tú creías. Ah, ¿no? Para entender esto, ¿vale? Primero te lo tienes que explicar de manera dirigida, ¿vale? Pero es verdad que es una oportunidad interesante para explicar la fisiopatología de la gastritis crónica avanzada, cualquier gastritis crónica avanzada, ¿vale? Ya sea con Helicobacter pylori, ya sea autoinmune. Entonces, una gastritis crónica avanzada pasada, ¿vale? Va a tener una serie de cambios fisiopatológicos que no se entienden si no hablamos un poquito de fisiología del funcionamiento del estómago, ¿vale? Por eso introduzco este tema en primer lugar. No estáis a estas alturas ya para que nadie os cuente cosas así como muy básicas, pero es que la fisiopatología del estómago, si no se entiende, no se entiende nada de cómo funciona un omeprazol, no se entiende lo demás. Entonces, tú tienes un estómago que anatómicamente es cuerpo y fundus, ¿ya? Digo, es cuerpo y antro, ¿vale? El fundus es funcionalmente también parte del cuerpo, ¿vale? El cuerpo y fundus es la misma unidad, fisiológicamente hablando. Y luego tienes el antro que funciona de manera distinta y está realizada por células diferentes. Es decir, no solamente anatómicamente es antro y cuerpo, sino que funcionalmente es antro y cuerpo. Y el antro y el cuerpo van a funcionar de maneras distintas y tienen células que ejercen funciones diferentes.
¿Qué es lo que tenemos en el cuerpo? Tenemos una inmensa mayoría de células principales, se llaman células principales porque son más numerosas, no aportan nada a lo que queremos explicar hoy. Hay más ahí, secretan el toxinógeno, te dan igual, ahí lo dejamos, ¿vale? Y luego tenemos, además de las células principales, las células parietales. Las células parietales son menos numerosas, están, insisto, en cuerpo, ¿vale? Estamos hablando de este territorio de aquí, cuerpo. Las células parietales son las que tienen en su vértice la ATPasa que secreta el ácido clorhídrico, ¿vale? O sea, cuando hablamos de inhibidores de la bomba de protones, que lo decimos todo seguido como si fuera toda la misma palabra, esta es la bomba de protones, ¿vale? Esta de aquí, esta es mi amiga, la bomba de protones, la diana de el omeprazol, el pantoprazol, todos los protones, ¿de acuerdo? En el antro tenemos fundamentalmente células mucosas, ¿vale? Y poco más. Y luego, tanto en el antro como en el cuerpo vamos a tener distintas células que van a estar implicadas en la regulación de la secreción ácida, ¿vale? Es decir, la secreción ácida, la secreción de la célula parietal, va a estar regulada a múltiples niveles por distintos sistemas, todos los cuales su objetivo va a ser que haya más secreción, ¿vale? Ninguna con sentido contrario, en ese sentido es, ¿vale? Entonces, vamos a tener en el antro las células G que secretan la gastrina, ¿vale? Y la gastrina aumenta en sangre. La gastrina es un señalizador endocrino que va a sangre y aunque su efecto va a terminar en el cuerpo, por el camino pasa por el torrente sanguíneo. O sea, no es una cosa paracrina ni local, sino que la gastrina se secreta en las células G como respuesta a las disminuciones de ácido locales, ¿vale? Entonces, aumenta la gastrina intentando, ¿vale? Rescatar, intentando estimular. No sé si esto lo tengo. Espérate, porque nunca enseña, aquí está, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar las cosas un poquito de manera secuencial. Tenemos las células G en el antro y las células FL en el cuerpo, ¿vale? Las dos van a secretar sustancias cuya misión es aumentar la secreción gástrica, ¿de acuerdo? Por mecanismos diferentes. ¿Qué mecanismos? Pues son como 3 niveles de control, ¿vale? Vamos a tener en la base de la célula parietal receptores de gastrina, de acetilcolina y de histamina. ¿Vale? Son los 3 receptores que tengo yo ahí en la base de la célula parietal. Y todos ellos, cuando se activan, aumentan la secreción. Los 3. ¿Por qué esos 3? Porque son como los 3 niveles de estimulación de la secreción gástrica que vamos a tener. Que responden a 3 niveles como de distancia. Tenemos la vía neural, que es la que viene del nervio vago, es un sistémico, pero muy sistémico. Viene directamente del sistema nervioso. ¿Vale? Cuando aumenta el tono del nervio vago, aumenta la secreción de múltiples vísceras, ¿de acuerdo? Y entre todas las múltiples vísceras que aumentan la secreción en respuesta a ese aumento de acetilcolina del nervio vago, pues va a estar el ¿de acuerdo? Vía neural. Segundo nivel. El segundo nivel es el de la gastrina. Ese aumento de la gastrina, esa hipergastrinemia, que yo sí que voy a poder detectarla en sangre, ¿vale? Representa un mecanismo endocrino. Es un mecanismo de inicio local, regulatorio de inicio local, en el antro, pero que pasa realmente por el torrente sanguíneo y es endocrino y no sanguíneo. Y tenemos interferentes paracrinos, y que sí que es puramente local. Y es ese aumento de histamina de las células FL, ¿vale? Que las células FL del cuerpo, igual que las células G están en el antro, las células FL, son células de tipo histaminérgicas, están en el cuerpo, van a aumentar esa histamina y esta se va a liberar localmente y va a tener un efecto estimulador, pero para aquí, no se ve en sangre, no se ve un aumento de histamina en sangre. Mientras que yo sí que puedo ver un aumento de gastrina en sangre. ¿Vale? Entonces, ¿esto para qué vale? Si no, pues no tiene mucho interés. Pues todo esto vale para que yo tenga claro que tengo estos 3 receptores, ¿vale? Cuando se activa la secreción de las células G, tengo un aumento de gastrina que me estimula aquí, y las células FL también van a secretar histamina que me van a aumentar la secreción directamente localmente a este nivel, ¿vale? Pero los dos mecanismos están cruzados entre sí, ¿de acuerdo? Esto es importante. Este aumento de gastrina no solamente aumenta la secreción, que es su función principal, no solamente aumenta la secreción a nivel de propiamente la célula parietal, sino que estimula de manera cruzada la hiperplasia y la hipertrofia de las células FL. Y esas células FL son células neuroendocrinas de estirpe histaminérgica que cuando están expuestos a niveles muy altos de gastrina durante mucho tiempo terminan malignizando. ¿De acuerdo? Ese exceso de gastrina crónico de la megamastemia termina causando esos pequeños focos de microcarcinoide por todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Que solamente están a nivel del cuerpo, porque en el cuerpo es donde están estas células,
¿de acuerdo? Y que causan tumores neuroendocrinos que típicamente se presentan así, ¿de acuerdo? Esto es muy típico de las gastritis crónicas avanzadas con mucha atrofia gástrica, ¿vale? Esto no te lo da el empleo crónico de omeprazol. El empleo crónico de omeprazol te puede dar un poquito de hipergastrinemia reactiva, apropiada a la situación. Tenemos una paciente con hipocloridria y entonces aumenta la gastrina intentando remontar eso, ¿vale? Eso es apropiado, es lógico, es coherente, no habla de que el paciente tenga un gastrinoma, ¿vale? Y no necesariamente te puede causar malignización, pero en aquellos pacientes que no es que estén en tratamiento con un omeprazol, es que son pacientes que tienen una atrofia gástrica completa por el mecanismo que sea, por una infección crónica por Helicobacter pylori, más típicamente por una gastritis autoinmune, ¿vale? Desaparecen por completo las células parietales en este paciente. Son pacientes que manejan no ya una hipocloridria, se tienen una acloridria total. No secretan nada de ácido, porque las células parietales han desaparecido. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el feedback sigue intentando remontar este aumento, o sea, sigue intentando condicionar un aumento de la secreción gástrica que no lo va a conseguir, porque las células parietales no están aquí, pero las células G están a su bola. A mí me han dicho que yo aumente la gastrina y yo estoy aumentando la gastrina. En la gastrina, ¿de acuerdo? Niveles muy, muy altos, por encima de lo que podemos conseguir con el inhibidor de goma de protones, ¿vale? Y de manera crónica y mantenida, esto hiperestimula a las células FCL con tanta intensidad que terminan malignizando de manera típicamente de bajo grado, típicamente multifocal, típicamente difícil de manejar endoscópicamente. ¿De acuerdo? Y cuando tengo múltiples focos de microcarcinoides por todo el cuerpo gástrico, podría uno pensar que lo último que le interesa quitar quirúrgicamente es el antro, porque el antro es el único punto donde no tengo células FCL y no tengo focos de microcarcinoides. Y sin embargo, en caso de decidir hacer cirugía, si yo me cargo el antro, me he cargado las células responsables de la hipergastrinemia. Y eso favorece que dejen de malignizar de manera constante las células en el cuerpo. Y por eso es una pregunta sobre un paciente que tiene un carcinoma, o sea, un carcinoide multifocal en el cuerpo y te dice que lo que tienes que marcar es quitarle el antro. Esto solo lo hace una persona que es infeliz. ¿De acuerdo? Ya está, o sea, hay que compadecer a esta persona, entenderlo, aprovechamos y esto nos sirve pues, para repasar la fisiopatología del estómago y nos sirve para repasar lo que pasa en una gastritis crónica atrófica muy avanzada, ¿vale? Estos pacientes tienen riesgo de hacer malignización de múltiples tipos, ¿vale? Esto es lo que pasa. En cualquier paciente con gastritis crónica autoinmune, esto es como la evolución típica de una gastritis crónica autoinmune, ¿no? El estómago queda arrasado típicamente a la porción proximal, ¿vale? Y puede pasar también en una pequeña proporción de las gastritis por Helicobacter pylori, si han estado mucho tiempo con Helicobacter, o sea, una pequeña proporción de las que evolucionan muy mal con Helicobacter, ¿vale? La inmensa mayoría de las gastritis por Helicobacter no tienen nada de todo esto, es la Helicobacter y ya está, pero una pequeña proporción, menos del 1%, pueden tener una evolución en esta dirección, ¿vale? Y esto condiciona un estómago con atrofia intensa, lo cual me pone en riesgo de dos tipos de tumores, ¿vale? Por una parte, del cáncer de estómago propiamente dicho, el adenocarcinoma del estómago, ¿vale? Que tengo un estómago que, como consecuencia de la inflamación crónica, deriva en atrofia, de ahí metaplasia intestinal, la metaplasia deriva en displasia y de ahí el adenocarcinoma. Esta sería la secuencia de malignización de un adenocarcinoma gástrico, propiamente lo que es un adenocarcinoma, el tumor típico de las células de ahí, ¿vale? Y ese sería el primer tumor que pueden hacer estos pacientes y el segundo tumor que pueden hacer estos pacientes es un tumor neuroendocrino. Tumores neuroendocrinos, de hecho, como os contaba, ¿no? Típicamente de bajo grado y multifocales como consecuencia de que hay un mecanismo endocrino detrás que lo está provocando, ¿vale? Por el mecanismo de hipertrofia de estas células histaminérgicas del cuerpo que finalmente hiperplasian, causan displasia y van a tumores neuroendocrinos. ¿Hay gente infeliz? Y esto es lo que nos ha tocado defender, ¿vale? Yo creo que, también os digo que con esto tenéis más o menos para defender gastritis avanzada, lesiones preneoplásicas del estómago y fisiopatología gástrica. 2 días así. Saliendo del territorio de personas que son profundamente infelices, tendréis que saber manejar el Helicobacter pylori y tendréis que saber manejar úlceras anométricas, ¿vale? Evidentemente no nos va a dar tiempo a todo eso. ¿Alguien me lea esto? Venga, ahora que ya estáis un poco hasta el borrón. Para que me habéis leído todo, ¿tú también? En relación al Helicobacter pylori, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La transmisión es por vía oral-oral o fecal-oral. Se asocia casi siempre a gastritis crónica. Es un microorganismo
microaeropilo gram negativo. Está diseñado para vivir en el medio ácido del estómago. El test de ureasa para el diagnóstico de Helicobacter pylori presenta una sensibilidad y especificidad inferior al 50%. Vale. Así de primeras, vamos a ver manos. Esta yo creo que todavía está en vuestro libro gordo, debe estar a punto de desaparecer. Vamos a por la falsa. ¿Quién diría que la 1 es falsa? La 1 sí es falsa. Vale. Te quedan muchas, ¿eh? Te estás lanzando mucho. En general, fíjate, la tasa de positividad de Helicobacter depende muchísimo de las condiciones de higiene en las que se vive en esa zona, ¿vale? Y de la densidad de población. De tal forma que tenemos zonas de Noruega en las que la tasa de positividad de Helicobacter es prácticamente cero, porque la gente no se conoce, no se gusta, no se roza. El siguiente que está, la otra granja, está a 5 kilómetros sobre el hielo, ¿vale? No hay Helicobacter pylori. Y luego tenemos estudios sobre serológicos en favelas brasileñas con tasas de positividad por encima del 90%. Del 90%, o sea, ya es una variante de la normalidad, de acuerdo, en determinados sitios, ¿vale? Y depende muchísimo de las condiciones de higiene, porque la transmisión efectivamente es por vía oral o fecal oral. ¿La 2 nos parece falsa? Os lo estoy pensando, me parece bien. Me parece dudoso. A ver, se va a asociar casi siempre a gastritis crónica como hallazgo histológico. Es decir, yo te hago una biopsia, te encuentro un Helicobacter, hay una reacción histológica a la presencia del Helicobacter. Hay un infiltrado crónico en relación con la presencia del virus. Otra cosa, que es lo que estáis pensando todos, esto me parece bien, es que se asocie casi siempre a dispepsia, cosa que no siempre lo hace, ¿vale? O que se asocie casi siempre a gastritis avanzada, lo cual tampoco es cierto, ¿vale? Pero tal y como me lo formulan, se asocia casi siempre a ciertos datos de gastritis crónica, sí, realmente sí, ¿vale? No necesariamente implica complicaciones o indicación de erradicación, pero como hallazgo histológico sí que lo voy a hacer. ¿Vale? La 3 es un microorganismo microaerófilo gram negativo. ¿Vale? Es un bicho gram negativo y es un bicho difícil de cultivar, exigente. No es una espiroqueta, ¿vale? No es la sífilis, pero es microaerófilo y dificilito de cultivar. La 3 también sería correcta. La 4 está diseñado para vivir en el medio ácido del estómago. Un poco literario esto, ¿no? Pero ¿tiene algo que le permite vivir en el medio ácido del estómago? Tiene la ureasa. Tiene una enzima que solamente tiene el Helicobacter que hidroliza, ¿vale? Los aminoácidos de los productos nitrogenados de aquello que comemos, ¿vale? Y los convierte en amoníaco. Y es lo que le permite sobrevivir en el estómago donde otras bacterias no lo hacen, ¿vale? El Helicobacter hidroliza las proteínas que te comes y se genera un microambiente de amoníaco a su alrededor que le permite sobrevivir ahí, ¿de acuerdo? De preferencia en el acto. Con lo cual, la 4, formulada Rebulici, aceptamos como correcta. Me queda la 5. El test de ureasa para el diagnóstico del Helicobacter presenta una sensibilidad y especificidad inferior al 50%. Pues hombre, pues debería ser falsa, ¿no? Quiero decir que esto al final, esto no es gastroenterología, esto es sentido común. O sea, yo esto se lo explico a mi madre y siempre pongo el mismo ejemplo. Mi madre no es médica, mis padres no son médicos ninguno de los dos y mi madre concretamente es educadora de perros. Quiero decir, mi madre vive en un universo paralelo al mío, ¿vale? Que de vez en cuando se toca un par de veces al año, pero claro, fundamentalmente hablamos idiomas diferentes. Si yo voy a mi madre y le explico, oye, mira, estamos utilizando para diagnosticar una infección en el estómago, estamos utilizando un método que entre los fallos que tiene cuando es verdad, o sea, con los negativos que da cuando es positivo y los positivos cuando realmente es negativo, ¿vale? Tiene un rendimiento global, un área bajo la curva que llamamos, inferior al de tirar una moneda al aire. Pues mi madre me va a decir, pues hija, tira una moneda al aire y te ahorras la invasividad, el gasto y todo el trabajo que estás haciendo con esta prueba de mierda. Efectivamente, ¿vale? La 5 necesariamente tiene que ser falsa por medicina general y por conceptos, ¿vale? La pregunta no es interesante porque la 5 sea falsa. La pregunta es interesante porque las otras 4 son el resumen de cosas que tenéis que saber del Helicobacter. De acuerdo, al final es ese bicho, microaerófilo gram negativo, que vive en tu estómago gracias a su actividad ureasa y que nosotros vamos a utilizar su actividad ureasa para diagnosticarlo. Le vamos a dar la vuelta, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar eso para diseñar métodos que a mí me permitan identificar la presencia del Helicobacter. ¿Vale? Con eso vais bien de epidemiología de Helicobacter y poco más os voy a contar. Y si os parece, la semana que viene ya os cuento cómo vamos a identificar el Helicobacter. Vale, que yo creo que ya hemos cumplido más que eso. Me pasas lo del médico.
cuidado. Tal vez tuviste suerte y no hiciste mucho tiempo. En serio, ¿no? Bueno, no, este año todo me está saliendo bien porque se llevaron a Maduro, así que ya no. Pero es microaerófilo y dificilito de cultivar, la 3 también sería correcta. La 4 está diseñado para vivir en el medio ácido del estómago, un poco literario esto, ¿no? Pero ¿tiene algo que le permite vivir en el medio ácido del estómago? Tiene la ureasa. Tiene una enzima que solamente tiene el helicobacter que hidroliza, ¿vale?, los aminoácidos de los productos nitrogenados de aquello que comemos, ¿vale?, y los convierte en amoníaco. Y eso es lo que le permite sobrevivir en el estómago, donde otras bacterias no lo hacen, ¿vale? El helicobacter hidroliza las proteínas que te comes y se genera un microambiente de amoníaco a su alrededor que le permite sobrevivir ahí, ¿de acuerdo? De preferencia en el agua. Con lo cual, la 4, formulada Regulinci, aceptamos como correcta. Me queda la 5. El test de ureasa para el diagnóstico del helicobacter presenta una sensibilidad y especificidad inferior al 50%. Pues hombre, pues debería ser falsa, ¿no? Quiero decir que esto al final, esto no es gastroenterología, esto es sentido común. O sea, yo esto se lo explico a mi madre y siempre pongo el mismo ejemplo. Mi madre no es médica, mis padres no son médicos ninguno de los dos y mi madre concretamente es educadora de perros, quiero decir. Mi madre vive en un universo paralelo al mío, ¿vale?, que de vez en cuando se toca un par de veces al año, pero claro, fundamentalmente hablamos idiomas diferentes. Si yo voy a mi madre y le explico, oye, mira, estamos utilizando para diagnosticar una infección en el estómago, estamos utilizando un método que entre los fallos que tiene cuando es verdad, o sea, con los negativos que da cuando es positivo y los positivos cuando realmente es negativo, ¿vale?, tiene un rendimiento global, un área bajo la curva que llamamos, inferior al de tirar una moneda al aire. Pues mi madre me va a decir, pues hija, tira una moneda al aire y te ahorras la invasividad, el gasto y todo el trabajo que estás haciendo con esta prueba de mierda. Efectivamente, ¿vale? La 5 necesariamente tiene que ser falsa por medicina general y por conceptos, ¿vale? La pregunta no es interesante porque la 5 sea falsa. La pregunta es interesante porque las otras 4 son el resumen de cosas que tenéis que saber del helicobacter. De acuerdo, al final es ese bicho, microaerófilo gram negativo, que vive en tu estómago gracias a su actividad ureasa y que nosotros vamos a utilizar su actividad ureasa para diagnosticarlo. Le vamos a dar la vuelta, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar eso para diseñar métodos que a mí me permitan identificar la presencia del helicobacter. ¿Vale? Con eso vais bien de epidemiología de helicobacter y poco más os voy a contar. Y si os parece, la semana que viene ya os cuento cómo vamos a identificar el helicobacter. Vale, que yo creo que ya hemos cumplido más que eso. Me pasa lo del equipo. Tal vez tuviste suerte y no hiciste mucho tiempo. En serio, ¿no? Bueno, no, este año todo me está saliendo bien porque se llevaron a Maduro, así que ya no puedo dejar más nada en la escuela. Ya no tengo derecho a hacer. Ya todos mis deseos de que tengo 13 años se cumplieron. El 30 del día del año. Coño, hubiera pasado fin de año y pues ya no voy a poder. Bueno, no, los amigos de Carlos se me llevan. El otro día, ahí estaba bien nervioso. Bastante. No, bien. Me estaba preguntando que cómo estoy, pero llegué a los make your education better and your healthcare better. You get no, no hay mismo. Pero es como que cuando you know that, o sea, con Trump, you know that he's a businessman, you get nada, como que no veo que se llevaron a Maduro sin que torneo campeón, obviamente. Bueno, la maldita de... Sí, pero